Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas? Bienvenidos nuevamente a Corazón Humilde, donde el principal objetivo es crecer en la fe. Soy el Padre Daniel y el día de hoy les voy a platicar lo siguiente. Yo creo que más de alguna vez hemos escuchado la palabra oración. La palabra oración es ese diálogo que tenemos con Dios, como si tuviéramos una plática con un amigo. A un amigo y a una amiga, cuando le platicamos con él o con ella nuestros triunfos, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras tristezas. E incluso hasta nos atrevemos a llorar con esta persona o alegrarnos con esta persona. Lo mismo ocurre en la oración. La oración, como lo decía, es el diálogo que tenemos con Dios. Y a Dios le podemos hablar de diferentes maneras. Podemos adorarlo. Señor, te adoro, esa es una oración, a cada momento de mi vida. Te alabo y te bendigo por lo que has hecho por mí. Esa es una manera de orar. Manera de orar, la adoración. Otra sería la intercesión. Señor, te pido que intercedas por mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, por cualquier familiar, por cualquier persona. Y esa es una manera también de entablar un diálogo con Dios. Intercede por esta persona que te necesita. O por qué no, también a veces se da este diálogo de Dios cuando nosotros hemos cometido un pecado. Y este tipo de oración es una oración de perdón. Perdóname, Señor, porque he fallado. Perdóname, Señor, porque la tentación me llevó al pecado. Estas son diversas maneras de orar ante Dios. Pero déjenme comentarles que así como también oramos delante de Dios, hay momentos donde el alma se puede perder. Cuando dejamos de orar con Dios, nos vamos perdiendo de esa amistad que tenemos con Él. Lo mismo ocurre con un amigo o con una amiga. Cuando dejamos de hablar con un amigo, cuando dejamos de hablar con una amiga o nos dejamos de preocupar por él o por ella, se va abriendo una brecha que después, queridos hermanos, es difícil acortar. Lo mismo ocurre en esta parte de la comunión con Dios. Cuando dejamos de platicar con Dios, que es un gran amigo, comienza a abrirse una brecha. Y esta brecha después es difícil de acortarla. No imposible, pero sí es difícil de acortarla. Y de esta manera, el alma se aparta de Dios cuando deja de orar. Al dejar de orar, interrumpimos el diálogo que tenemos con Dios. Se va interrumpiendo esta amistad que se tiene con Dios. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a la tentación de querer ser autosuficientes. Hay que estar muy alertas con esto, porque todos podemos caer en esta tentación que nos puede llevar a un pecado o a pecados más grandes. Por ejemplo, si un sacerdote, queridos hermanos, deja de orar, puede caer en una soberbia, puede caer en una falsa humildad y puede creer que todo lo que está haciendo es por obra de él, no por obra de Dios. Lo mismo puede ocurrir con algún feligrés, con alguna persona que está muy cerca de Dios. Aquellas que son ministros extraordinarios, aquellos que son tal vez proclamadores, aquellos que están muy cerca al servicio de la iglesia. Si no ponen atención o si dejan de orar, viene la tentación de querer ser autosuficientes y pueden llegar a creer que todo lo que han recibido es por obra de ellos y no por obra de Dios. Aquí hay que realmente saber y pedirle al Espíritu que nos ilumine para detectar estos momentos y no nos lleven a un pecado más grande, a un pecado de soberbia, a un pecado de envidia o querer ser más que Dios. En la Biblia, el Señor nos pone dos ejemplos importantes: cómo orar y realmente qué hacer para no caer en tentación. Primero, cómo orar. En Mateo, queridos hermanos, capítulo 26, versículo 39, cuando Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní, porque sabe que va a morir y que lo van a prender, se va con sus discípulos a orar. Y en esa oración que tiene Jesús con su Padre, ese diálogo, esa amistad que tiene con su Padre, le dice: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí nos enseña una manera de orar. ¿Cuántas veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad y no la de Dios? La manera de orar es con fe,
y lo podemos hacer de esta manera. Señor, tengo un familiar enfermo, quiero que sane, pero lo pongo en tus manos. Eso es un acto de fe. Eso es decir, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, tengo una persona que en este momento está agonizando. Lo pongo en tus manos. Eso es un acto de fe. Y eso es, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, me gustaría realmente que esto que estoy realizando tenga éxito. Te lo pongo en tus manos. O sea, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es un tip, un consejo que en la Escritura nos deja Cristo para poder orar al Padre. Y viene el siguiente consejo. Cuando nuestro Señor Jesucristo regresa, se encuentra con sus discípulos que están dormidos. En Mateo capítulo 26, versículo 41, nos dice, velen y oren para que no caigan en tentación. Jesucristo nos dice que no hay que dejar de orar, pero también hay que estar atentos. Cuando uno deja de estar atento, se pierde. Cuando uno deja de estar atento, pierde a su amigo, porque deja de importarle o deja de saber qué es lo que necesita la otra persona. Cuando a uno le interesa a su amigo, siempre está velando por su amigo, siempre está viendo qué necesita esa persona que ama. Lo mismo ocurre con una madre. Si una madre, queridos hermanos, si un padre de familia es capaz de desvelarse días, horas por el hijo cuando está en peligro, ¿qué no podemos hacer nosotros con la oración? Por eso el Señor nos pide que estemos velando, porque si dejamos de velar, la tentación puede entrar y nos puede hacer daño. Acuérdense que también dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Necesitamos estar alertas y velando para no caer en esta tentación. Pues queridos hermanos, hasta aquí esta primera parte. Espero que les guste y les sirva. Próximamente seguiré hablando sobre este punto para que sigamos creciendo en la fe, estemos preparados y velando. ¿Por qué? Porque la carne es débil, pero el espíritu está pronto para poder tener esa voz de Dios que nos dirija y lleve nuestra vida a buen término. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Agradezco a Jesús y a María Santísima por todo y de antemano a ustedes por los minutos de fe que se han tomado para ver este video. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y recuerden siempre que, con un corazón humilde, podemos alcanzar la santidad. Soy el Padre Daniel. ¡Ánimo! Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y escuchó mi